Pensé que el día del funeral de mi abuelo sería el final de todo, pero fue apenas el inicio del infierno, Ann, porque 3 días después, mi propio padre salió frente a toda la familia y dijo que yo no heredaría absolutamente nada, Ann, ni la tierra, Ann, ni la casa, Ann, ni el legado, Ann solo. Paul Van sonrió. Mientras lo decía, ni nadie en esa maldita porche sospechó que había cometido un error fatal. Se le olvidó quién llevaba los libros. Esta es una historia llena de tensión, emociones, misterio y giros inesperados. Nos recuerda una verdad sencilla pero profunda. Las personas pueden mentir, pero los documentos, las pruebas y la verdad terminan hablando por sí solos, aun cuando la codicia, el engaño y las conspiraciones familiares intentan enterrar la verdad. El tiempo acaba revelando lo que realmente ocurrió, y la justicia encuentra su camino. Esta historia es un ejemplo inspirador de valentía, perseverancia y lucha por lo que es justo, donde al final la verdad prevalece sobre la mentira. Crecí en un lugar donde el aire olía a grano molido y madera vieja en el negocio de mi abuelo, una pequeña tienda de alimento y granos en un pueblo de Ohio. Era más que un comercio. Era el corazón de nuestra familia. El sonido de la campana en la puerta era como un latido en yo. Yo era la niña que aprendió a contar antes que a jugar a Ney a los 11 años. Mi abuelo me puso frente a un viejo libro contable verde. Tú vas a cuidar esto, Avery. Porque los números no mienten. Y tenía razón, porque las personas sí. Durante 23 años, escribí cada venta, cada deuda, cada favor, mientras mi padre se iba alejando, mientras la familia se rompía sin ruido. Mi abuelo seguía confiando en mí, pero todo cambió cuando enfermó. En el silencio, cayó sobre la tienda como una sentencia, y el libro desapareció en un cajón. Murió un martes. El funeral fue pequeño, pero el pueblo entero apareció, porque mi abuelo había alimentado a medio condado cuando nadie más lo hacía. Y yo pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. El golpe en 3 días después del entierro. Mi padre apareció en la casa. No lloraba. No dudaba. Sonreía. Frente a toda la familia dijo: como no hay testamento, yo me quedo con todo, la casa, la tienda, la tierra, todo, Y luego me miró. Tú no vas a recibir nada, Avery. Se rieron, algunos por incomodidad, otros porque siempre siguen al más fuerte. A mi hermano bajó la mirada, y yo, ¿no grita? No lloré, solo asentí. Y eso los confundió más que cualquier pelea, porque esperaban una mujer rota. Y en cambio, vieron silencio. La decisión que lo cambió. Todo esa noche entendí algo. Mi familia siempre confundió mi silencio con obediencia. Pero yo no era obediente. Yo era la que había llevado todos los registros de esta familia. La que sabía exactamente qué pertenecía a quién, la que sabía leer lo que otros intentaban ocultar, así que hice lo único que sabía hacer cuando el mundo se derrumba. Abrí un cuaderno, y empecé a escribir la verdad. La grieta en la mentira. Día siguiente fui al juzgado, probate, en herencias, expedientes, y ahí estaba a mi padre. Había abierto el caso, todo parecía legal. Hasta que empecé a leer, no había testamento registrado, pero yo sabía que eso era imposible, porque yo misma lo había visto años atrás. Llevé a mi abuelo a firmar documentos con un abogado. Lo vi firmar, lo vi estampar, lo vi cerrar el archivo. Entonces, entendí algo peor, o alguien lo había ocultado, o alguien lo había destruido, y la verdad empezó a oler a traición. Empecé a investigar, cada respuesta de mi padre era evasiva, cada carta del abogado era una amenaza disfrazada. Está perturbando a la familia. Dejé de insistir, pero yo sabía leer entre líneas, y las líneas gritaban, están ocultando algo, el error del padre. Mientras tanto, mi hermano apareció en mi casa, cansado, roto. Perdido. Me dijo que había firmado documentos sin leerlos, en que mi padre le dijo: tú eres el heredero. Ella no importa. Y ahí entendí el plan. Yo no era la enemiga, era la que no encajaba en la historia. El descubrimiento. Días después encontré algo imposible en transferencias de tierra hechas antes de la muerte de mi abuelo, a una empresa desconocida, a precio ridículo, y la firma no era la de mi abuelo. Era una imitación, fría, pero imperfecta. Y en ese error, lo vi todo. La jugada sucia. Mi padre me llamó, dulce en falso. Solo firma un acuerdo. Y esto se acaba, pero yo ya había visto demasiados casos como ese. No, respondí con rabia, respondí con calma. Déjame revisarlo, y eso fue suficiente para que él creyera que había ganado. La pieza que faltaba. Una noche, una mujer apareció en mi puerta, mayor en Serena, con un sobre en las manos. Tu abuelo firmó un testamento. Yo lo vi. En el mundo se detuvo, dentro del sobre estaba la prueba, en el testamento real, y todo cambió. El juicio, el tribunal,
estaba lleno. La familia observando a mi padre seguro de sí mismo hasta que empezaron a hablar los testigos uno por uno, an la notaria, an el testigo del libro, an la firma la verdad, y el silencio empezó a caer como piedra. La caída cuando mostré los documentos finales. El sistema completo de mentiras se derrumbó en transferencias en falsificaciones. El cambio de cerradura del seguro de mi abuelo. 11 días después del funeral. 11 días. Eso fue todo lo que necesitó para robarlo. Todo an mi padre. Perdió el control. An gritó. Acusó. An se rompió frente a todos, y en ese momento dejó de ser poderoso. La sentencia al juez habló. El testamento era válido. A mi padre fue removido. An la propiedad. Regresaba a mí y a mi hermano An. Y la verdad, finalmente tenía voz. El final reabrí la tienda en noviembre en el mismo lugar, en la misma campana. Pero ya no era la misma persona. Ahora entendía algo. El silencio no es debilidad. Es observación y es estrategia. Es supervivencia a mi abuelo. Tenía razón. A los libros no mienten, An. Pero solo si alguien se atreve a leerlos en voz alta. Línea final pensaron que me habían dejado sin nada, pero lo único que hicieron fue entregarme la verdad An. Y la verdad siempre cobra intereses. Epílogo. El precio de la verdad el día después del juicio. La ciudad no se sentía igual a no, porque hubiera cambiado físicamente, sino porque algo invisible se había roto. An las miradas en la calle, ya no pesaban como antes, an ahora eran distintas. Algunas de respeto, an otras de culpa, y unas pocas de miedo. Porque cuando un sistema pequeño, como un pueblo, descubre que puede ser observado, juzgado, expuesto, ya nunca vuelve a dormir tranquilo. A mi padre no habló conmigo después del fallo. No hizo falta. El tribunal ya había dicho todo lo que tenía que decir ante. Pero lo que más me sorprendió no fue su silencio. Fue el de mi familia, los mismos que aplaudieron cuando me dejaron sin nada. Ahora evitaban mirarme a los ojos como si la verdad fuera contagiosa. Cole, mi hermano, fue el único que volvió. En una noche, llegó sin avisar. Se quedó de pie en la puerta durante unos segundos, como si no supiera si todavía tenía derecho a entrar. No sabía nada de lo que estaba pasando. Dijo al fin. Yo lo miré en silencio, porque esa frase siempre llega tarde. Se sentó, respiró hondo, y por primera vez no parecía un hijo obediente, sino alguien que había despertado demasiado tarde. Firmé cosas que no entendí. Pensé que era lo correcto. Pensé que papá sabía lo que hacía. No lo interrumpí, porque esa era la parte más dolorosa de la verdad. No todos los cómplices son conscientes. Algunos solo están cansados. ¿Qué soy yo ahora?, preguntó An. Y esa pregunta me golpeó más fuerte que todo el juicio An, porque no tenía una respuesta fácil. Lo miré un momento largo An, y le dije, la única verdad posible. Eres alguien que fue usado. Igual que Joan. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era honesto. Por primera vez en años, no había guiones familiares, no había roles asignados, solo dos personas intentando entender qué quedaba después del incendio. Los días siguientes fueron extraños. La tienda volvió a abrir, en el mismo letrero, en la misma campana, pero el aire había cambiado. Ya no olía miedo Joliet, a reconstrucción en el negocio de mi abuelo. Empezó a estabilizarse otra vez. Las cuentas que habían sido manipuladas fueron corregidas. Las tierras regresaron al inventario legal y cada papel que antes era una mentira, ahora era una reparación entero. Lo más difícil no fue reconstruir el negocio, fue reconstruir la confianza, porque cuando alguien en tu familia intenta borrarte legalmente, no solo destruye documentos, destruye la forma en que recuerdas a las personas. En una tarde, mientras organizaba los libros contables, encontré algo que no esperaba, una vieja anotación de mi abuelo, escrita a mano pequeña, casi escondida, en una esquina del libro verde, decía, Avery entiende lo que otros ignoran. Ella ve lo que no se dice. Me quedé quieta, porque esa frase no era un elogio, era una advertencia. Él sabía, siempre supo. No me dejó el negocio solo por confianza, lo dejó porque sabía que alguien iba a intentar destruirlo, y necesitaba a la única persona que pudiera reconstruirlo sin perder la verdad en el camino. Esa noche entendí algo que me cambió por dentro. A mi abuelo no me estaba protegiendo del mundo, me estaba preparando para enfrentarlo. Semanas después, recibí una carta sin remitente dentro. Había una sola línea. Algunos secretos nunca debieron salir a la luz. No necesitaba firma. Sabía de dónde venía, pero esta vez no sentí miedo. Sentí claridad. Porque ya no era la misma Avery que firmaba papeles sin preguntar no.
Era la hija silenciosa. Ni la sobrina invisible ni la pieza descartable del sistema familiar en era. La persona que había visto cómo se construye una mentira, Ann, y cómo se destruye en Cole, empezó a trabajar conmigo en la tienda al principio, torpe y luego estable, luego responsable, pero nunca volvimos a hacer lo mismo de antes. Y eso estuvo bien, Ann, porque algunas relaciones no regresan a su forma original, solo evolucionan o desaparecen. Un día me preguntó, ¿crees que papá entendió lo que hizo? No respondí de inmediato, Ann, porque esa es una de esas preguntas que no buscan información. Buscan alivio. Finalmente dije, creo que sí, Ann, pero no cuando debió Ann la justicia. Llegó Ann, pero no llegó a tiempo para ser amable. Llegó tarde Ann, como casi siempre a meses después. El caso de fraude siguió su curso legal, Ann no hubo grandes titulares. Ann no hubo espectáculo, Ann solo papeles. Audiences why. Consecuencias silenciosas, Ann como suelen ser las verdaderas caídas. El abogado que intentó frenar todo, perdió su licencia, las transferencias fraudulentas fueron revertidas en, y el nombre de mi padre quedó asociado a lo que siempre había evitado reconocer, a no pérdida, sino abuso de poder. Pero lo más importante, no fue lo que perdió Elaine, fue lo que recuperé, Joanne. Recuperé el silencio. Pero esta vez, no como sumisión, sino como paz. Una mañana, abrí la tienda antes del amanecer, el aire frío entraba por la puerta. En polvo de grano flotaba en la luz, como siempre, y la campana. Volvió a sonar Ann, pero esta vez no sonó como una herida, Ann sonó como un regreso. Ann, me quedé sola detrás del mostrador unos minutos, Ann, y pensé en todo lo que tuvo que romperse para llegar hasta aquí, en el funeral, traición en los papeles, el juicio, en la vergüenza pública, la reconstrucción. Y entendí algo simple, el dolor no siempre destruyen, a veces organizan, porque sin todo eso, yo nunca habría aprendido la diferencia entre obedecer y comprender, entre callar y observar, entre perder y ser borrada. En la puerta, se abrió Ann, un cliente. Entró en el sonido de la campana. Llenó el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperé un problema, no esperé un ataque, no esperé una mentira, solo trabajé. Final, mi abuelo me dejó el negocio, Ann, pero también me dejó algo más peligroso, la incapacidad de fingir que no veo la verdad, Ann. Y en un mundo donde todos prefieren el silencio, eso no es un regalo, es una sentencia. Última línea. Pensaron que me habían quitado la herencia, pero en realidad solo me entregaron algo mucho más poderoso, a la capacidad de recordar lo que ellos intentaron borrar.